Hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa de oración, que es con un propósito de buscar la presencia del Señor. Ya que creemos, hermanos, que esta carne pues quería estar en la casa. No es fácil, mis queridos hermanos, pero con la ayuda del Señor estamos en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor sea bendiciendo a todos aquellos que se han hecho presentes para buscar de la presencia del Señor. Aquellos que se han añadido también, que el Señor les bendiga grandemente y que seamos nosotros orando por aquellos que no vemos también, porque es necesario, mis queridos hermanos, que oremos por aquellas vidas que no vemos. Así, mis queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos que han desempeñado privilegio, al grupo que siempre está cantándole al Señor y todos aquellos que tienen un corazón siempre dispuesto para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea el Señor ayudándome a predicar esta palabra, mis queridos hermanos. Andamos un poco mal de la garganta, pero vamos a predicar hasta donde el Señor nos ayude. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de Reyes, en Primera de Reyes, su capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Todo lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 29. Vamos a leer solamente un versículo. Habiendo la palabra de Dios, le damos lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Hasta ahí lo vamos a dejar, puede sentarse. Aleluya, gracias le damos al Señor por esta palabra, mis queridos hermanos. Y yo creo que el Señor los ha dado fortaleza a todos nosotros, porque yo aún todavía los creo que podemos seguir hasta más tarde y hasta el siguiente día, porque los veo bien fresco a todos. Y es porque yo creo, mis queridos hermanos, es porque el Señor da la fortaleza. No porque en otro tiempo, hermano, nosotros pues no podríamos hacer esto, pero todo lo hacemos con la ayuda del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, hemos leído un versículo de la palabra de Dios en Primera de Reyes 21, 29, en la cual dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dice Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, y es que Acab fue un hombre, como dice nuestro pastor, mis queridos hermanos, se rebuscó cómo hacer el mal delante del Señor. Y esperamos, mis queridos hermanos, que esa no sea nuestra posición, de rebuscarlos cómo hacer lo malo delante del Señor. Y lo más tremendo, mis queridos hermanos, que este rey sabía lo que a Dios le agradaba, sabía lo que a Dios le parecía, sabía sus estatutos, sabía sus leyes, pero aún él decidió hacer lo malo delante de Jehová. Mis queridos hermanos, el libro de los Reyes narra, mis queridos hermanos, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22, acerca de todo lo que este hombre hizo en aquel tiempo. Mis queridos hermanos, y es que este hombre, desde el principio, empezó a hacer lo malo delante de Jehová. Mis queridos hermanos, en aquel tiempo y aún ahora este tiempo, mis queridos hermanos, para una israelita, para uno del pueblo de Israel, no le era lícito casarse con una de que no fuera del pueblo de Israel. Es decir, con una gentil. Mis queridos hermanos, y es lo primero que este hombre hace. Es el primer error que comete Acab. Mis queridos hermanos, en tomar como mujer a Jezabel. Mis queridos hermanos, ese fue el grave error que este hombre cometió. El primero, mis queridos hermanos, desde la leyenda, desde todo lo que habla las escrituras, de todo lo malo que este hombre hizo, mis queridos hermanos.
Y es que, mis queridos hermanos, hacer lo malo está a la vuelta de la esquina. Pero, mis queridos hermanos, hay que rebuscarlo para hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios, el Dios Todopoderoso. Y eso, mis queridos hermanos, da una enseñanza para la iglesia de ahora en día también. Que los jóvenes, mis queridos hermanos, por eso es que la palabra dice, mis queridos hermanos, que no podemos hacer yugos desiguales, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, mis queridos hermanos, este va a ser un problema. Y esto a veces es lo que se le predica también a los jóvenes. Mis queridos hermanos, que tienen que poner la mirada en aquellas hermanas que están en el evangelio, que están en el camino del Señor. Pero este hombre, mis queridos hermanos, desobedeció los estatutos de Dios. Y el primer error que cometió fue haber tomado a Jezabel como mujer. Y lo más tremendo, mis queridos hermanos, que esta mujer era de un lugar llamado Sidón, donde ahí, mis queridos hermanos, lo que se practicaba eran cultos a Baales. En gente impía, mis queridos hermanos, no se espera nada bueno. Esta mujer, mis queridos hermanos, lo que desde pequeña había aprendido, mis queridos hermanos, era darle culto a los Baales. Pero llega a Israel cuando este rey la trae, mis queridos hermanos, y se da cuenta que ahí nadie alaba a Baales. Ahí nadie conoce a Baal. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, a quien alababa y glorificaba, era Jehová de los ejércitos. Y a ese es el que usted y yo alabamos, glorificamos y exaltamos, porque ese es el Dios grande y poderoso. Y para él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, llega esta mujer a Israel. Y ve, mis queridos hermanos, que ahí no hay estatua, no hay símbolos de Baales, no hay cultos a Baales, no hay profetas de Baales, solo profetas de Jehová de los ejércitos, del Dios viviente. Segundo error que comete este hombre, este rey acá. ¿Sabe, mis queridos hermanos, que Dios lo había puesto como rey del pueblo de Israel y como cabeza de su hogar? Pero ya se había convertido en cola. Porque la mujer fue tomando posesión de todo lo que ella quería. Mis queridos hermanos, empezó diciendo, vamos a poner este cuadrito aquí de Baal. Este se ve bonito. Y el sinvergüenza le decía, está bien, ponelo. Mis queridos hermanos, segundo error que había cometido este hombre, dejar tomar posesión a aquella mujer y tomar el control, mis queridos hermanos, de lo que no le agrada a nuestro Dios. Porque este hombre sabía que eso era pecado, era abominación delante de Jehová. Pero la fue dejando, mis queridos hermanos, que fuera metiendo cultos de Baales, que fuera levantando profetas de Baales, que fuera reclutando gente para adorar a Baales, y aquel hombre se lo permitía. Este hombre ya no tenía voz ahí, mis queridos hermanos, en aquel lugar. Y esa es una enseñanza para nosotros como padres también, como esposos, padres de familia. Yo sé que ese es un tema grande, que cuando el hermano pastor toca ese tema, siento que se revuelca cosas por ahí. Cuando decimos que los hombres que no se dejen ser cola, sino que Dios los ha puesto de cabeza. Los ha puesto, mis queridos hermanos, para que seamos la cabeza del hogar. No es que la mujer no puede opinar, no puede hablar, sí, pero la responsabilidad, ¿quién va a pedir Dios cuenta? Es al hombre. Mis queridos hermanos, pero a veces eso lo hemos ido abandonando. Mis queridos hermanos, y por eso es que, mis queridos hermanos, a veces hay personas, porque yo lo he escuchado, tal vez no en la congregación, pero lo he escuchado de mujeres, dije yo, por eso yo trabajo, yo me mantengo sola. Y como el sinvergüenza que él no la quiere mantener también, tan iguales. Pero mis queridos hermanos, el Señor los ha puesto de cabeza en nuestro hogar. Aunque la mujer no trabaje, todo su dinero es de ella también. Hoy ya me metí a lo profundo, ¿va?
Ya me metí profundo aquí. Hermano, porque ese es el problema, porque por eso es que la hermanita a veces se rebusca ir a trabajar porque le dicen, no, el dinero es mío, yo lo gané. Mis queridos hermanos, la mujer se rebusca y ya cuando ella se independiza, ella trabaja de su dinero, dice, no, pues dice, lo de él es de él y lo mío es mío. Pero en el evangelio no es así. Mis queridos hermanos, lo que el hombre gana es de la mujer también, son de nuestros hijos, son de todo, es un hogar. Mis queridos hermanos, cuando el matrimonio viene a unirse, son una sola carne. Pero están divididos, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a dejar eso, vamos a continuar con Acab mejor y Jezabel que los va mejor. Mis queridos hermanos, este hombre había abandonado los estatutos de Jehová y había dejado a aquella mujer que empezara a hacer sus cultitos a los Baales. Cuando, mis queridos hermanos, aquella mujer empezó a reclutar a aquellos profetas, a meter profetas, a meter gente, adoración a aquellos Baales. Y por otro lado empieza la persecución contra los profetas de Jehová. Y vienen los profetas de Jehová y se empiezan a esparcir. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque eran muertes las que les andaban dando. Mis queridos hermanos, ellos empezaron a huir unos por un lado y otros por otro. Y gente que estaba ahí en el palacio, mis queridos hermanos, en la ciudad temerosa a Jehová, empezó a esconderlo. Mis queridos hermanos, y esto Jehová lo estaba viendo. Pues, mis queridos hermanos, cuando Elías vino, palabra de Jehová vino a Elías y le dijo que le fuera a decir, mis queridos hermanos, que iba a pasar un cierto tiempo en la cual no iba a llover, para haciéndole constar, mi querido hermano, que Jehová no estaba conforme con lo que estaba sucediendo. Pero él aún, mis queridos hermanos, dejaba hacer lo que quisiera la mujer. Y empezaba, mis queridos hermanos, a meter toda la mundalidad del mundo y a perseguir los profetas de Jehová. Mis queridos hermanos, una gran persecución que aún aquellos hombres los ponían, mis queridos hermanos, separados a los profetas, porque si los encontraban, que no los encontraran a todos juntos y los mataran. Decía, por lo menos si agarran este poquito, pero el otro que se salve. Mis queridos hermanos, se rebuscaron cómo sobrevivir, pero de esto no estaba agradado Jehová. Este hombre día tras día se rebuscaba cómo fallarle al Señor. Y yo creo, mis queridos hermanos, que nosotros lo rebuscamos, pero por agradar a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque usted y yo hemos entendido el llamado de Dios. El que el Señor los ha llamado es agradarle, a glorificarle y a exaltarle y entender que el único grande y poderoso es Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, esta mujer sí había tomado posesión del reino. Mis queridos hermanos, y Elías también huyendo por otro lado. En un cierto tiempo, mis queridos hermanos, este hombre, mis queridos hermanos, acá a la par de su palacio había una viña. Había una viña, mis queridos hermanos, que le agradaba a él. Y él dijo, bueno, yo siendo el rey, ¿por qué no le puedo decir al dueño de esta viña que me la dé? Y fue, mis queridos hermanos, a Nabot y le dice, mira, dame esta viña y yo te voy a dar algo mejor, algo que valga el triple. Y le dice este hombre, Nabot, vive Jehová, en cuya presencia estamos, que no me es lícito darte esta propiedad. Porque de aquí han comido mis bisabuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos y yo y mis hijos y los hijos de mis hijos van a comer también. Este hombre desconsolado se va. Y allá, mis queridos hermanos, lo ve Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? Y ya le cuenta lo que le ha pasado. Pero ¿quién tenía el mando? ¿Qué era la posesión, el poder? Ahí era ella. Mis queridos hermanos, esta mujer traumó, hizo un plan. Mis queridos hermanos, cómo convocar al dueño de esta viña a un sacrificio y levantarle, mis queridos hermanos,
un falso testimonio. Y se consiguió 2 testigos. Porque mis queridos hermanos, en aquel tiempo y en el tiempo de ahora, usted trae algo, un caso a los hermanos, a las leyes de la congregación, tienen que haber 2 testigos para que sea válido lo que usted está hablando. Pero esta mujer fue inteligente, se consiguió 2 para que fuera válido aquel testimonio. Mis queridos hermanos, y a este hombre le levantaron el falso testimonio y le dieron muerte. Pero esto ya había llegado, esto ya había rebalsado el vaso delante de Jehová. Mis queridos hermanos, fue cuando vino palabra de Jehová. Mire cómo vino la palabra de Jehová. En el versículo 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar por posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no tomaste y bien has despojado? Y volverás y hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también la sangre de tu misma sangre. Mis queridos hermanos, este era el decreto de Jehová. Mis queridos hermanos, que allí donde había muerto aquel hombre, ahí también iba a ser la sangre derramada de este rey. Mis queridos hermanos, y el decreto era tan tremendo que también iban a morir sus hijos, sus hijas y aún su esposa también. Y lo tremendo, mis queridos hermanos, que el que muriera en la ciudad iba a ser comido por los perros. Y el que muriera en el campo iba a ser comido por las aves. Era el decreto de Jehová ya para este hombre. Pero fíjense, mis queridos hermanos, que este hombre, yo me imagino que se puso a pensar y dijo, he cometido un error. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Jehová le venía hablando tiempo tras tiempo por medio de Elías. Hubo un tiempo, mis queridos hermanos, que Elías le dijo, tú estás pervirtiendo a todo el pueblo. Y el pueblo también que está caudicando en doble pensamiento. Entonces Elías le dice, ven, vamos a hacer un culto a Jehová. Y tú hazlo a Baal y yo lo voy a hacer a Dios. Y vamos a ver que el que responda por fuego, ese es el Dios grande, ese es el Dios poderoso. Y estos hombres viene todo el pueblo, hermano, y los profetas de Baal, y se viene Elías. Y aquellos hombres empiezan a hacer el culto a los profetas de Baal. Y el que contestara por fuego, ese era el Dios de poder. Mis queridos hermanos, aquellos profetas de Baal lloraban, gritaban, cantaban, pero no respondían por fuego. Mis queridos hermanos, aquellos clamaban, oraban y a ver qué cuántas cosas hacían, pero su Dios tal vez estaba dormido, tal vez estaba ocupado, pero no contestaba. Ya al atardecer, Elías, mis queridos hermanos, les dice, ahora vamos a clamar a Jehová. Y dice la palabra de Dios que formó un altar, tomó 12 piedras, hizo una zanja, picó, mis queridos hermanos, el sacrificio a Jehová. Y cuando empezó a clavar, mis queridos hermanos, el fuego de Jehová descendió y consumió aquella carne, aquella agua, aquel polvo, todo porque ese era el poder de Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, y todos atónitos, porque Elías antes del sacrificio dice, traigan, porque no era permitido que le pusieran fuego. Y dijo, traigan 4 cántaros de agua y póngaselos encima. Y tal vez me imagino que decían, ¿cómo? ¿Agua? ¿Es sopa entonces esto? Traigan otros 4 más, pónganselos.
Otros cuatro también, pónganselos también. ¿Por qué? Porque el poder de Jehová, mis queridos hermanos, hubiera agua o no hubiera agua, iba a descender, porque esa era la palabra que había dicho aquel hombre. El que conteste por fuego, ese es el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Jehová contestó por fuego y todo aquel sacrificio fue consumido. Aún al agua, mis queridos hermanos, la piedra, todo. Y este hombre, me imagino, mis queridos hermanos, que se puso a pensar. Y dicho, en verdad, he fallado a Dios, he fallado a Jehová. Mis queridos hermanos, y sabe que este hombre se humilló delante de Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero hemos leído que Jehová le habló nuevamente a Elías. Y le dijo, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Mis queridos hermanos, hemos hablado un poco de la vida de este hombre, cómo le falló al Señor. Pero el mensaje, mis queridos hermanos, del que yo le quiero transmitir en esta hermosa tarde, es que Dios tiene misericordia de aquella vida que se humilla. Porque este hombre se rebuscó cómo desagradar a Dios. Vea tanto mal que hizo y aún Dios lo vio diferente cuando este hombre se humilló. Mis queridos hermanos, sea el pecado que alguien haya cometido, sea la falta que haya cometido, el que perdona aún tiene la puerta abierta. Aún el que perdona está en este lugar. Aún el que perdona está para perdonar, está para levantar, está para restaurar, porque el que perdonó ayer es el mismo de ahora y será por los siglos de los siglos, porque Él es el mismo de hoy, de mañana y por siempre. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, Jehová lo vio diferente. Jehová lo vio diferente. Lo vemos por medio de su palabra. Le dijo a Elías, en el versículo 28, antes del que leímos, 29, entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? O sea, mis queridos hermanos, puede decir, hermano, o sea que el decreto fue anulado. El decreto no fue anulado. El Señor dijo, no mandaré el castigo en sus días, sino que en los días de su hijo. O sea que el castigo siempre fue dado. Pero lo que yo le quiero decir, que la persona que se humilla delante de Dios, Dios la ve de cerca. Dios la ve diferente. Mis queridos hermanos, y ese es el mensaje, mis queridos hermanos, que queremos transmitir. Que el Dios que nosotros servimos, Él se complace en perdonar al ser humano. Él se complace con su misericordia para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, yo me imagino que nosotros hubiéramos vivido en este tiempo y nos hubieran preguntado, mira, acá se ha arrepentido, ¿qué opinas vos? A ver, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Que ahora después que mató no sé cuántos profetas, después ahora que hizo esto, no, hombre, ese hombre no tiene perdón. Pero esta es la misericordia de Jehová. Mis queridos hermanos, la misericordia de Jehová es grande para con nosotros. Si nosotros ser dignos, mis queridos hermanos, que el Señor tuviera misericordia. Cuántas cosas, cuánto tiempo blasfemamos contra Dios haciendo locoso, haciendo una cosa, haciendo otra, contra la voluntad de Jehová. Pero Jehová dijo un día, yo te salvaré, yo te rescataré. Y Él vino, los levantó y los ha restaurado y los tiene en este lugar, alabando y glorificando el nombre de Jehová, el grande y el poderoso. Pero hermano, si le preguntamos a un ser humano, es que mis queridos hermanos, nosotros somos más malos que la leche del sapo. Mis queridos hermanos, les digo que no tenemos misericordia, pero Dios vio diferente a este hombre cuando este hombre se humilló.
Mis queridos hermanos, Dios ve de cerca un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, el Señor lo ve de cerca. Por eso, mis queridos hermanos, esta es la tarde que nosotros digamos: Señor, ayúdame a tener un corazón humilde, no un corazón altivo. Mis queridos hermanos, porque Dios se agrada. Aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Y aquel que se enaltece, Dios le humilla. Mis queridos hermanos, vea cómo le explicaba el salmista en su 51:17. Dice: el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. O sea que no llevamos pérdida con un corazón contrito y humillado. No llevamos pérdida en este camino, llevamos ganancia. Mis queridos hermanos, ganancia con el mundo no, llevamos ganancia con el grande, con el poderoso, con el sublime, con el príncipe de paz, con Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, Dios se complace de aquellos que tienen, de aquellos que se humillan. Ahora el hermano en la mañana tocaba un tema, mis queridos hermanos, y les voy a poner el ejemplo de Nínive. Nínive, mis queridos hermanos, había un decreto ya que, mis queridos hermanos, aquel hombre, cuando se le fue dada la palabra, llegó a Nínive, mis queridos hermanos, diciendo: de ahora en 40 días, Nínive será destruida. Pero ¿qué pasó? Aquella ciudad, toda la ciudad se arrepintió. Cuando esto llegó a oídos del rey, se despojó, mis queridos hermanos, de sus vestiduras y se humilló delante de Jehová. ¿Y qué fue lo que dijo este rey? Arrepiéntanse de sus caminos, oren a Jehová. Tal vez él se arrepiente del decreto que ha hecho. Pónganse en ayuno todos, los niños, los jóvenes, los ancianos. ¿Cómo estamos nosotros en este lugar acá? Pero solo los viejos, los jóvenes no. No me vas a decir, ya salió el tema otra vez. Hermano, fíjate que este rey dijo que todo niño y que todos ayunaran al Señor. ¿Será que nosotros como humanos, como padres, como cristianos, les estamos enseñando los sacrificios a Jehová, de Jehová a nuestros hijos? Y le estoy hablando de un niño ya que es bautizado, de los 14 años, 13 años para arriba. No le voy a hablar de un niño pequeño, ¿verdad? Para que usted no se enoje mucho conmigo. Pero un niño que ya es bautizado, yo creo que usted ya le tiene que ir enseñando los sacrificios al Señor. Cómo se hacen los ayunos. Y esto, mis queridos hermanos, puede ser despacio. Usted le puede decir: mira, esto es lo que se hace, esto es para esto y para esto. Hasta las 2 de la mañana, hasta las 2 de la tarde. Si ya no aguantas, pues vamos a llevarlo de comidita y te lo vamos a dar. La siguiente vez tal vez tú aguantas. Y así, pero pídele al Señor que te dé fortaleza. Así tenemos que instruir a nuestros hijos. Pero lo estamos haciendo. Yo que voy a dejar aguantar hambre a mi hijo. Uy, no. ¿Qué fue lo que dijo este rey? Y lo tremendo, mis queridos hermanos, que estoy hablando a toda la congregación, pero hay algo especial también para aquellos que desempeñan privilegios, son jóvenes. Esto definitivamente, esto no se puede ni hablar ni discutir. Ellos tienen que estar en sacrificio. Hermano, ese es el modo que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Yo no le digo que de la 1 a la mañana los tire a sacrificio, pero enséñele: mira, hijo, para esto es el sacrificio de Jehová. Así tú vas a fortalecer el espíritu. Bueno, si tú a los dos no aguantas, pues está bien. Hay que ser comprensivo con nuestros hijos también. Hermano, pero también hay que enseñarles el camino de Jehová. Hay que decirles: hijo, cuando vamos al ayuno, es al ayuno. Y vea, mire cómo los hermanos están orando. Mire, usted no va a comer en la mañana cuando se levante y vamos a comer hasta que salgamos.
Pero el padre, se me olvidó traerle comida y corre a comprarle comida china, comida por todos lados hay a los jóvenes. Mis queridos hermanos, pero esto lo da un ejemplo cómo este pueblo se humilló delante de Jehová. ¿Usted cree que nosotros venimos al ayuno para enaltecerlo? No, si esta carne, usted les hacía así, les de la carne, mira, así les de, tiembla. Peor aquellos que son adictos al café. Ay, ya me metí a otro punto también. Mira, andan con un dolor de cabeza ahorita. Andan con un dolor de cabeza tremendo. Hay hermanos que a esta hora ya se tomaron 3 cafés. Y mire, y es que mire, hermano, yo era uno de ellos. Mira, a las 9 yo ya no aguantaba el dolor de cabeza cuando estaba ahí en el ayuno. El café, pues. Le digo, esto no es fácil, no creas que la carne está contenta. Esto es de venir y humillarlo porque no es fácil. ¿Cree que hay congregaciones que convocan un ayuno congregacional y llegan 2 o 3? ¿Por qué cree usted que? ¿Por qué usted cree que? Hermano, pero le digo, esto es para que los acerquemos más a Dios. Pero no solamente nosotros, también expliquémosle a nuestros hijos. Como ya lo dije, hermano, si usted quiere un niño de 7 años, pues usted lo quiere poner a ayunar, póngalo también. Pues yo no me voy a meter en eso. Pero el mensaje que yo le traigo, que a los niños que ya están bautizados, usted tiene que enseñarles este camino también. Cómo ayunar delante del Señor. Y especialmente a aquellos que tocan los instrumentos del Señor aquí. Entonces, mis queridos hermanos, esta nación se humilló delante de Jehová. ¿Y qué fue lo que pasó? El decreto fue anulado. Hermano, yo me pongo a pensar una cosa y digo, ¿qué decreto tal vez no había para nosotros ya? Y tal vez el Señor dijo, bueno, última palabra le voy a mandar a este. Y nosotros obedecimos esa palabra, venimos a Dios arrepentidos y ese decreto fue anulado. Mis queridos hermanos, porque mis queridos hermanos, al que nosotros, al Dios que le servimos, no es el de aquella mujer Jezabel que estaba colgado, que no respondía. Al que nosotros adoramos es a uno vivo que responde por fuego, a un grande, a un poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. A un Dios vivo es que alabamos. Ese es el que los ha llamado a nosotros. Mis queridos hermanos, tal vez yo le hablo conforme a la palabra de Dios. Espero no se moleste, hermano, pero es un bien para nosotros. Porque a veces, mis queridos hermanos, yo soy una persona que antes de decir algo yo lo pienso. Yo tengo hijos también. Esto no va solamente para usted, va para mí también. Pero hermanos, como pareja, como familia, nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos. Hermano, imagínense cuando viene un niño ya de 14, 15 años y le toca bautizarse, el padre viene y habla con ellos. Hermano, y tal vez a aquel niño le sale soberbio. Y le dice, no, yo no me quiero bautizar. Mis queridos hermanos, y sabe algo que me agrada a mí y yo le doy gracias al Señor. Por eso es lo que yo decía, mis queridos hermanos, en el principio. Dios tiene al hombre como cabeza del hogar, es lo que la palabra dice. Y a la mujer dice que la tiene como ayuda de su esposo. Los dos tienen que trabajar juntos con sus hijos. Recuerdo cuando el hermano dijo que habían varios jóvenes aquí que se tenían que bautizar. Hermano, y me fui yo, porque el hermano dijo, bueno, el bautismo es de la otra semana. Y pues mi hija ya calificaba, pues. Entonces, pero le digo, y yo, ahora digo yo, ¿cómo le voy a decir a mi hija que tiene que bautizarse? Y va y quebrándome la cabeza, va, y bueno, la fuimos a dar a la escuela y le digo a mi esposa, mira esto y esto. No te preocupes, yo ya hablé con ella y yo ya días vengo hablando con ella. Y ella ya está lista. Esta es la ayuda que Dios quiere, digo yo. Esta es la ayuda que Dios. Yo no hablé con ella, mi esposa ya la tenía lista. Hermano, esta es la ayuda que digo yo que yo no hallaba ni por dónde entrar. Pero esta es la ayuda que Dios quiere que nosotros como hombres tengamos. Mis queridos hermanos, que a nuestros hijos hay que enseñarles las cosas de Dios.
Pero no, mis queridos hermanos, nosotros a veces los tenemos como niñositos ahí, no los queremos que ni los toquen. Pero no, mis queridos hermanos, hay que enseñarles el camino del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque aquí queremos que las familias enteras se salven. Que todos, mis queridos hermanos, todos los que estamos en este lugar, nos vayamos con el Señor, porque si no, en vano estamos haciendo lo que estamos aquí, hermano. Y especialmente, como lo dije a los padres, el Señor nos va a pedir cuenta en nuestra familia. Mis queridos hermanos, esta ciudad se humilló delante de Jehová. Esta gente se humilló, mis queridos hermanos, por la cual Jehová de los ejércitos le dijo a Nínive que iba a perdonar. Le dijo ¿a quién fue que le dijo? A Jonás le dijo, la voy a perdonar. Y aún este hombre estaba enojado por eso. Le digo, el ser humano no tiene misericordia. Pero Jehová, mis queridos hermanos, ve de cerca, tiene misericordia aquel que se humilla. Mis queridos hermanos, este es el tiempo que nosotros tenemos que humillarnos delante de Jehová. Mis queridos hermanos, dejar ese corazón altivo, si tenemos, mis queridos hermanos, porque Dios lo ve de lejos. Queremos tener ganancia con Jehová, pues humillémoslo delante de Él, mis queridos hermanos. Seamos humildes. El Señor, mis queridos hermanos, decía una parábola en el libro de Lucas. Si usted quiere leerlo, puede ir conmigo. Libro de Lucas en su capítulo 18, versículo 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé complacio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vea bien, ¿será que este fariseo estaba diciendo mentira? ¿Será que este fariseo estaba diciendo algo malo, que de las cosas que hacían eran malas? Fíjense, hermanos, que eran buenas. No crea, un hombre que ayuna 2 veces por semana, que da de todo lo que gana, y aquí dice de todo lo que gana. Porque a veces nosotros decimos, no, que aquel que no da de lo que gana, ese está condenado. Y yo que doy de lo que gano, yo soy salvo. Pero solo da una parte, no la da toda. Y dice de todo lo que gana. Si usted da solo la mitad, entonces eso no le cuenta tampoco. Mis queridos hermanos, pero este hombre decía, de todo lo que gano yo doy. Vea bien, era algo bueno. Entonces, ¿cuál era lo malo? Lo encontramos en el versículo 9. A uno que confiaba en sí mismo como injusto. O sea, el problema de este estaba en el corazón, que se creía más que aquel que no daba, más que aquel que no ayunaba. Se creía más. ¿Y qué es lo que la palabra dice? ¿Cómo lo vio? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo lo vio el Señor? Hermano, por eso si usted da, mire. Si usted ayuna 3 veces, mire. Si usted ayuda, calladito. Y Dios lo va a enaltecer.
Mis queridos hermanos, porque dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que está enaltecido, Dios lo humilla. Y después andamos llorando, mis queridos hermanos, porque nos sentimos humillados. Pero es por nuestro corazón. Pero hay que pedirle que estemos humillados delante del grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, esto era bueno lo que este hombre hacía. Imagínense un hombre que ayune 2 veces por semana. Si usted está calladito ahí y usted lo hace, mire, lo felicito de aquí. Lo felicito, hermano. Porque a veces arrastrados venimos con el día que los convocan a la iglesia. Y nosotros de vez en cuando tenemos que hacerlo también. Pero mire, así venimos con pie así. Apenas venimos, pero fíjate, ahí está la victoria, porque yo digo que mis queridos hermanos, aunque sea arrastrada, pero aquí estamos para honrar y glorificar el grande y el poderoso. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor dice allá en el libro de los Crónicas, si mi pueblo se humillase. ¿Qué dice? Mire, es que mira, hermano, el Señor nos pide mucho, hombre. Si mi pueblo se humillase. Qué difícil para nosotros eso va. Fíjate si cuando el pueblo es humillado, Él sana sus tierras. Mis queridos hermanos, sus frutos son abundantes. Su familia es saludable. La iglesia es saludable. Su vida es saludable. Todo es saludable. Por eso es que dice el Señor, si mi pueblo se humillare, mis queridos hermanos, Él los bendiciera de gran manera. Le digo que tuviéramos salud en abundancia, fuerza espiritual en abundancia y fuerza física también, hermanos, porque a veces ahí andamos, como le digo, si no es el café no caminamos, si no es el Red Bull no caminamos, si no es el Monster no caminamos. Pero mis queridos hermanos, Dios da una vida saludable a aquel que dice la palabra, si mi pueblo se humillase. Por eso, mis queridos hermanos, el mensaje de esta tarde, que Dios ve de cerca al que se humilla. Dios ve de cerca, mis queridos hermanos, aquel que viene con un corazón contrito y humillado delante del grande, no del hermano, de la hermana, sino del todopoderoso, del grande, del maravilloso Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Mira, hermano, que siento que hasta la tos se me fue ya la que andaba. Y platicaba yo con unos hermanos ahí, hermano, y le digo, mire, porque así estaba a decirle al hermano que no iba a poder predicar. Y si le hubiera dicho que no iba a poder predicar, esa palabra que voy a predicar en la mañana me hubiera caído a mí. Me hubiera caído, pero ahora solo me agaché porque aquí estamos con esfuerzo, pero aquí estamos. Pero, mis queridos hermanos, porque Dios es el que da la fortaleza. Aunque sí es cierto, a veces no podemos, andamos mal, mis queridos hermanos. Pero yo digo que un poquito de fuerza vale la pena. Mis queridos hermanos, yo le digo, hermano, no seamos como Acab. Que Acab se rebuscó por fallarle a Dios. O sea que este hombre, yo me imagino que se preocupaba cómo quebrar los estatutos de Jehová. Nosotros preocupemos cómo agradar a Jehová. Mis queridos hermanos, este hombre hizo, yo creo que hasta lo imposible para caer mal delante de Dios. Pero así Dios vio diferente aquel decreto que él había mandado. Miren, mis queridos hermanos, como les decía anteriormente, tal vez nosotros antes de venir al evangelio había un decreto. Y ese decreto tal vez fue pospuesto. Tal vez, mis queridos hermanos, este año dijo el Señor, si tú no te conviertes, este año tú te mueres. Los convertimos y tal vez dijo, le voy a dar 20 años más, 25 años más. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque dice la palabra que Jehová vio que se humilló delante de él. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo por medio de la palabra? Que aquel que se humilla,
Dios lo ve de cerca. Mas aquel enaltecido lo ve de lejos. Por eso, pueblo de Dios, hay que ser humilde delante del Señor. Hay que tener, mis queridos hermanos, un corazón humillado delante del grande, porque delante de Él no podemos hacer nada, y siempre creyendo que el que todo lo puede es el grande y el poderoso. Bendito y alabado sea su nombre. Siempre, mis queridos hermanos, hay que tener nuestra mentalidad que de quien nosotros dependemos es de nuestro Dios. Porque a veces, mis queridos hermanos, hay tiempo que a veces nosotros decimos, a mí que me ponga a presidir, a predicar, y que yo sé bastante, yo soy bíblico. Pero hermano, hay que pararlo ahí, Señor. Mire, si tenemos un libro entero, hermano, no se nos queda nada. Un libro entero. Pero ¿por qué? Venimos confiando en el Señor. Dependemos de Él, mis queridos hermanos. Porque nosotros, como decía el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, nosotros no podemos, nosotros no estamos aptos, pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo, el poderoso. Alabado sea su nombre. Y vamos cuesta arriba. Y vamos cuesta arriba. No se preocupe, ya voy a terminar. Ya vemos ese pollito en el aire ya. Hermano, le digo, esto el Señor es el que lo hace, hermano. Le digo, fíjese, hermano, que tal vez usted va a decir, ya se salió el mensaje. Pero fíjese que he indagado bastante los cuerpos del ser humano, cómo trabaja. Y fíjese, hermanos, que dice un estudio científico que tiene larga vida las vidas que ayunan. Hoy va a ayunar unas 2 semanas enteras usted. Hermano, porque el Señor nos enseñó a nosotros, imagine, Él ayunar 40 días y 40 noches y fortalecido. Hermano, pero nosotros le queremos meter todo el día y estamos quemando el motor. Y yo creo, mis queridos hermanos, que esto beneficia a nuestra alma. Yo, como le dije al principio, el cuerpo cree que le agrada. Dígame que le haga así tiemblo, llueve también. Es que el cuerpo así es la carne, mis queridos hermanos. No crea que está contenta. Pero nosotros, ¿quién necesita del Señor? Todos necesitamos de Dios. Mis queridos hermanos, encontramos un pasaje de las Escrituras donde los apóstoles agarraron a patadas y a trompones a un hombre queriéndole sacar un demonio y no pudieron. ¿Qué les dijo el Señor? Esto no sale sino solamente con ayuno y oración. O sea que de una o de otra manera es necesario que nosotros ayunemos y oremos al Señor. Es necesario. Imagine que vayamos a orar por un endemoniado y nosotros salgamos golpeados. Hermano, esto es necesario para nuestra vida espiritual. Tal vez muchos de nosotros ya no estuviéramos en este lugar. Pero hermano, si no fuera por estos ayunos que fortalecen nuestra vida. Aún estamos aquí, tal vez para darle guerra a muchos, pero nosotros podemos decir, estamos para alabar y glorificar al grande y al poderoso. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, esta es una gran victoria. Y vea que toda la congregación está aquí. Es una gran victoria, hermano. Le digo, yo he tenido la oportunidad de estar en ayuno de esta congregación, hermano, y le digo, es que si no lo determinamos, hermano, servirle al Señor, se nos va a hacer imposible. Imposible, cuando le digo imposible, es que aquella vida no viene porque no es que no puede. Pero yo digo que a nosotros nos está costando, pero aquí estamos. Porque si yo le dijera, levánteme la mano a aquel que venía contento y feliz. Y sí venimos contentos porque venimos a alabar a Dios. Pero en la carne le digo que el cuerpo no quiere estar aquí. Mis queridos hermanos, sí, pero yo mi cuerpo no lo siento mal, pero ustedes allí hasta mañana o pasado mañana a ver qué le dice el cuerpo. Mis queridos hermanos, pero estamos aquí porque el Señor los ha fortalecido.
No es por nuestra fuerza, mis queridos hermanos, es porque el Señor los ha fortalecido. Por aquel Dios, mis queridos hermanos, que Elías dijo, mis queridos hermanos, que el Dios que descienda por fuego, ese es el Dios grande, ese es el que estamos alabando y adorando y glorificando en esta hermosa tarde, porque aún Él vive y vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Ese mismo Dios es el que adoramos nosotros. Y ese, mis queridos hermanos, es el que nos va a seguir ayudando. Y yo creo, mis queridos hermanos, que aún hasta este momento de la tarde, la iglesia Ríos de Agua Viva puede decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Han venido enfermedades, dificultades, adversidades, pero hemos visto la mano de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y mis queridos hermanos, damos gracias al Señor que todo el pueblo de Dios está aquí. Y también estamos contentos porque el pastor está aquí con nosotros también. Mis queridos hermanos, porque como lo digo yo, y no solamente yo, mis queridos hermanos, cuando uno viaja, mis queridos hermanos, en esos aviones, no crea, y solo la misericordia de Dios con uno. Imagínese, peor usted escucha noticias, boom, uno allá, boom, otro allá, y dice, da en qué pensar. Entonces, y Dios los trae sano, así como sale. Yo, cada vez que viajo, mis queridos hermanos, yo le digo al Señor: Señor, dame la victoria de así como salgo, que yo entre a mi casa. Es la victoria que yo pido. Para mí es una gran victoria, hermano. Entonces, nosotros podemos decir que es una gran victoria que los hermanos que andaban viajando, Dios los haya traído con bien. Porque, mis queridos hermanos, no crean que, dice, tal vez, el único que no los quiere aquí ver es el enemigo. Es el único, mis queridos hermanos. Entonces le digo, es una gran victoria que el Señor le ha dado a la iglesia también, porque día tras día, mis queridos hermanos, no es fácil este camino, pero yo creo que con la ayuda del Señor vamos a seguir adelante. Así que, mis queridos hermanos, para mí fue un gran privilegio ser el portador de esta palabra en esta hermosa tarde. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.